Olvidemos los rencores que nos puedan separar. Somos 7 corazones con un solo palpitar. 7 viejas esperanzas que se... Buenas noches, un viernes más estamos con todos ustedes y hoy vamos a hablar de las religiones monoteístas de Medio Oriente, Occidente, y vamos a hablar de la religión cristiana, la musulmana y la hebrea. Pero vamos a ver y separar un poco lo que es la religión en sí y lo que sería, diríamos, aquello de que a propósito que el Pisuerga pasa por Valladolid, la manipulación que se hace de la religión y el escudo, la disculpa para la persecución, para hacer la exclusividad, diríamos, de cada una de estas, y normalmente en todas el miedo que se pone para defensa, que muchas veces también lo aprovecha el político, estando en un territorio islamismo, ¿no? Se aprovecha de la religión de Mahoma, del Corán, donde el Corán muchas veces no dice esta cosa, lo mismo que suele pasar con las otras religiones, ¿no? Y vamos a ver, como ya insinuamos el otro día, hace 15 días, hablar del fundamentalismo, el fanatismo del islamismo. Y en principio el islamismo como un espejo de la religión cristiana, de la religión católica, cada una con sus matices, pues vemos cómo rige la vida social, la política y la religiosa. Para eso tenemos aquí esta noche, a mi izquierda, a don Juan Suárez, y a la izquierda, don Juan Francisco Ramírez. Vamos a ver qué conclusiones vamos sacando y, sobre todo, lo que podamos ir aclarando en este sentido. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Podemos empezar con la iglesia, hemos topado. Ánimo, Juan. Venga. Adelante. adelante. Es curioso, pero creo que es un tema que debes de comenzar tú. Tienes mucha información. Vamos a ver. Yo, por ejemplo, antes que nada, aclarar algunos conceptos. Es decir, las religiones para mí son un tema muy fascinante. De hecho, para aprender historia, básicamente hay que aprender la historia de las religiones. Como yo, mis conocimientos son bastante anárquicos y voy pues tomando de aquí y de allá, pues al mismo tiempo pues te llevas bastantes sorpresas, ¿no? Cuando empiezas a averiguar una cosa, después la otra, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, ahora mismo creo que van a autorizar la construcción de una mezquita, creo que en Las Torres, ¿no? Y bueno, entonces yo no estoy en contra digamos, de las creencias que pueda tener cada persona, pero sí estoy en contra de todas las religiones, Creo que las religiones en general han sido, digamos, un verdadero atraso para la humanidad, porque ellas han contribuido sobre todo a la intolerancia. Hay algunos que dicen, yo muero por mi fe y mato por mi dogmatismo, y eso son cuestiones dogmáticas, ¿no? Ahora está en boga el tema del radicalismo islámico, las escenas que se ven horribles en la televisión sobre los procesos de eso, pero siempre eso ha sido así, es decir, todas las religiones, en cuanto tienen el poder, lo utilizan y de qué manera. La religión católica hoy es una fiera desdentada, porque antes mordía y hacía mucho daño. Y por otra parte, sobre el tema del radicalismo islámico, hay un artículo que es de Fred Caira de Nueva York, que escribe un artículo que está publicado en el periódico El Confidencial, la agenda política de la blasfemia.
Y según este autor, dice, hay más de 200 versículos en el Corán que revelan que los contemporáneos de los profetas perpetraron reiteradamente la respetaron. Es decir, tú podías decir algo y no pasaba nada. Pero después aparece, digamos, en un proceso posterior, el tema de la parte política, que significa el Islam. Porque claro, hay una mezcla ahí entre los dos poderes. Todas las religiones, mientras que están en minoría, te hablan de bondad y todo eso, pero una vez que toman el poder, ya lo utilizan. En el caso concreto del cristianismo, en la época del emperador Constantino, que ya en el momento en que se convierte en una religión única y exclusiva del Imperio Romano, entonces ya empieza el verdadero poder y la empieza a utilizarlo y de qué manera. Y por lo tanto, perdón, ahí habría que ver si es que Constantino dio libertad de culto o Constantino vio una manipulación o vio un instrumento para... Hombre, Constantino en el momento era un político, un genocida, un hombre que tenía una capacidad muy importante de control del poder y vio la dispersión que había en los diferentes tipos de creencias y trató de unificarla por una forma de control político. Por eso, en aquel momento, entre las partes enfrentadas, como el caso del arrianismo y el resto, entonces ahí fue donde se decidió cuáles eran los evangelios que deberían ser autorizados o normalizados dentro del Imperio Romano, que fueron los 4 sinópticos. El resto todos los apócrifos quedaron fuera. Entonces, eso ya unificó. Pero ¿quién era cristiana? En principio era su madre, que se llama Santa Elena, conocida como Santa Elena, que fue la que viajó a Jerusalén y regresó después con todas las reliquias de lo que se llama la Veracruz, los clavos de Cristo y todo eso, aparecieron después. Pero que él murió, lo bautizaron cuando estaba muriendo, no era cristiano. Y de hecho, hoy todavía hay una oración que se dice en las iglesias, que viene desde esa época, que se llama el Credo Niceo, que todavía está vigente, se puede leer en la iglesia cuando rezan el Padre Nuestro y todo eso. Entonces, de hecho, por ejemplo, eso fue una cuestión exclusivamente política. Y aparte de eso, después viene el proceso siguiente, que fue el caso de la falsificación del Papa Silvestre sobre, digamos, la donación de Constantino de los estados pontificios, que se demostró que después todo eso era falso, una falsificación. Entonces, todo el momento en que se mezclan, digamos, el poder político, la religión, ya aparecen todas las atrocidades que se cometen sobre eso, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el Islam, es decir, cuando Mahoma predicó, después de 14 años no consiguió nada, conseguía que eso penetrara, entonces sencillamente se cogió la espada, se fue a asaltar caravanas y una vez que conseguían el botín lo repartía, entonces todo el mundo empezó a creer, ¿no? Todo al final se traduce en la parte económica, la parte política, porque se creó una religión y un Estado, que fue el proceso de conquista de todo el Oriente por parte de los árabes, ¿no? Y eso es lo que hoy, de alguna forma, la respuesta es el nacionalismo herido o el patriotismo herido que se produce en la actualidad. Bueno, la exposición que ha hecho es interesante. Vamos a ver, nosotros hemos hablado de religión y al margen de muchas religiones que hay, porque los pueblos han tenido y se han dotado a lo largo de la historia, no olvidemos que hablaba Juan del poder político unido al religioso. Bueno, las tribus más ancestrales de nuestra historia, del hombre, necesitaban una persona fuerte e inteligente, que era el líder del grupo, jefe de la tribu, lo que ustedes quieran llamar, y se dio cuenta de que no solamente hacía falta para dominar al resto de la tribu el tener una especie de guardianes o ejército a su alrededor, de hombres fuertes que siguieran las directrices porque vivían mejor que el resto para dominar al grupo, y al mismo tiempo dijeron, no basta con esto, sino hay que dominar por el miedo al espíritu. Y entonces se hacen lo que llamamos los brujos, los chamanes y lo que serían hoy las religiones. Y empiezan a adorar al dios sol, al dios no sé qué, y a intimidar, no solo por la fuerza física, sino por otra intimidación más grave a aquellos que no se doblegaban por la fuerza física, que era la del espíritu, el miedo al más allá después de la muerte. Por eso hay un culto en todas las tribus y hasta hoy de los muertos, es decir, cada cultura utiliza a sus muertos, bien unos enterrándoles y ofreciéndoles una serie de sacrificios o ritos en cada momento histórico, y otros simplemente
quemándoles para que por eso todos vuelvan a la tierra, el polvo te convertirá. Las religiones, concretamente monoteístas que tenemos en el mundo, curiosamente nacen en la misma cuenca de la misma zona, más o menos en diferentes épocas, pero similares. Curiosamente todas son las tres religiones monoteístas. Estamos hablando de Occidente. No, hablamos del cristianismo, es decir, son asiáticas, árabes, luego se trasladan a Occidente. Básicamente porque Occidente hablaba de Roma, eran multiplicidad de dioses, no era un solo dios. Ares en los romanos era del cultivo de la tierra, el de la guerra era Aries, los griegos cambiaban los nombres pero eran los mismos, ¿no? El dios de la guerra y demás. Entonces estos eran tres religiones monoteístas, es decir, todo se circunscribía a un solo y único Dios universal. ¿Qué ocurre? Que las tres parten de la misma cuna de nacimiento, entonces se enfrentan. Tenemos la judía, la cristiana y la musulmana o islámica. Las tres tienen una cosa en común, todas son religiones reveladas. Estas tienen en común que es un libro, que se redactan todas las normas a través de ese libro, es decir, la Biblia, el Corán o el de los judíos, y luego posteriormente, el judío en el Antiguo Testamento básicamente, y luego tienen lo que sería unas pautas a seguir, jerarquizadas, de los que imparten los ministros para la iglesia, esos los sacerdotes y demás, y los otros tienen cada uno tiene su nombre, y los dogmas, es decir, qué enseñamos y qué transmitimos. Eso es común a las tres religiones y sobre todo que es un solo Dios. Por eso las religiones dicen que quien crea en el Dios de sus padres no cometerá ningún pecado y se salvará. Quien crea en el Dios de sus padres. Independientemente que a lo largo de la historia, sobre todo el Corán, porque sale muchos años después que el cristianismo, como él bien dice, por la espada y por otra serie de circunstancias, consigue doblegar a los intereses. Y de hecho el Corán habla en sus primeros asoras y demás sobre el tema de se respeta a los ricos, a los poderosos, siempre que colaboren con la nueva religión que está en alza en ese momento, siglo 600 y pico después de Jesucristo, ¿no? Aproximadamente. ¿Qué ocurre? Siempre el más inteligente, el más despierto es el que propaga esa especie de fe o de corriente religiosa, porque también no debemos de olvidar la parte positiva de la religión. Es cierto que tiene una parte muy negativa, pero tiene una parte positiva. La parte positiva, si queremos verla, es el tema de aquellos pobres que no tienen otros recursos, acceder a esa especie de Dios en el universo que te escucha cuando hablas con él a través de esa plegaria, y le pides para que te ayude a ti, a tus hijos, o vemos en el cristianismo. Le ofrece consuelo. Exacto, ese consuelo a su desgracia. Desgracia que por otro lado le causa su propia ignorancia en connivencia con los que manejan el poder. Hombre, en esto de los pobres, aquello que dice que poco dura la alegría en casa del pobre, ¿no? O sea, claro. Entonces, tanto en nombre de las religiones se han cometido, y no hablamos solamente de las tres monoteístas en especial, sino por ejemplo los hindú han cometido... Sí, esas son las orientales. Sí, las orientales. Monoteístas también. Pero que han cometido barbaridades igualmente, porque eso sí es una constante en la historia, de que todos quieren imponer su fe y su religión al resto. O sea, hay una parte que hablamos de tolerancia, de pacifismo, de ayuda al débil, de repartir con equidad, de ayudar al más débil, al pobre y tal. Bueno, pero todos esos que han venido, esos enviados, al final han sido crucificados. No olvidemos que Jesucristo, y además ahora en abril se va a conmemorar, que esto me parece escandaloso, que se rememore la crucifixión de un hombre que vino a ayudar al resto de la humanidad, y lo crucificaron a aquellos a los que él iba a ayudar. Esto es muy curioso para analizar, ¿no? Y además lo celebran como algo apoteósico. Y cuando hablamos en el tema del cristianismo, con todos los respetos, la Virgen Madre de Dios solo había una, pero es que ahora resulta que tú nombras y hay vírgenes de cada clase, 400, santos no sé cuántos. Bueno, y la religión el resto de religiones podrá haber poca variación. Habrá poca variación. La diferencia, por ejemplo, con el mundo islámico es que ellos no celebran ninguna imagen, pero es que es de aquí curioso que en la religión cristiana, por eso digo, nacen en la misma cuenca de la misma zona y tienen los mismos, parten de las mismas ideas,
al menos creativamente, no adoréis a ídolos, decían, y Moisés derriba, cuando vas a recibir las 12 tablas, las rompe cabreado y derriba el ídolo de oro, ¿no? Entonces, o Jesucristo cuando va al templo y ve a aquellos mercaderes negociando, coge el látigo y les da látigo para expulsarlos, diciendo que eso no hace en la casa de Dios, que el dinero y el mercado no tiene por qué existir. Sin embargo, por contra, hoy en día quien manda en el mundo, precisamente amparándose a veces en las religiones, es el dinero. Y si no, veamos los religiones estas nuevas en Estados Unidos, que a través de la televisión y de medios que tienen modernos, cómo piden dinero abiertamente a sus acólitos o seguidores. Y religiones nuevas, mira, la del Palmar de Troya es un ejemplo en el caso de España que podemos citar, cuando se convence y se obnubila o se hipnotiza a las mentes de las... Pero eso digo que las mentes más sensibles, menos cualificadas son las que caen en estas redes, y que es necesario para ellas, lo que él decía, el consuelo, porque algo se necesita, pero evidentemente que la religión es un arma de doble filo. En el caso Perdón, no, lo que quería matizar un poco en este sentido, como ya decíamos antes, es la utilización, el instrumento, que en este caso también podríamos hablar dentro del deporte, porque muchas veces en los espacios deportivos dice espacio deportivo, vamos a hablar de deporte, y muchas veces lo único que hablan es de fútbol. O sea, es un instrumento puesto, diríamos, en las manos del político. Y las religiones también, en este caso, es un instrumento. Y voy a poner un instrumento sencillo como es un cuchillo, ¿no? Como hemos comentado algunas veces. Si hay algo bonito, precioso, es ver a un padre que parte pan, ¿no? Y lo reparte entre sus hijos, entre su familia. Y si hay algo horrendo, es con ese mismo cuchillo clavárselo a alguien por la espalda. O sea que es la utilización que se hace, ¿no? Mira, hay una cosa contradictoria. España se constituye como la Constitución española de 1978 como Estado confesional. Y lo más, para mí, lo más curioso es que cuando llega una fiesta religiosa, todas las autoridades, tanto militares como civiles o políticas, están en primera fila con sus trajes de gala o de fiesta, acompañando al santo o aquella procesión de turno, y el resto hay una valla, que yo le llamo los que están detrás de la valla, que es el resto del populacho, perdonen, pero es así. Visible o invisible, pero claro, se nota hay una valla esa... y ellos van allí para que le vean. Si no existiera ese pueblo que va allí, esos gobernantes y esas autoridades no estarían. Pero lo chocante o la paradoja de todo esto es que en un estado confesional, cada vez que hay un acto de religión, se aprovechan y las autoridades, tanto, ya digo, políticas, incluso sindicales o de otro tipo, probablemente en muchos lugares, no en todos, pero en muchísimos lugares, estarán al frente de esa celebración religiosa, en este caso cristiana. Y España, deben de saber que es aconfesional, no es como Francia, que es laica, es aconfesional, es un matiz bastante importante, porque tiene acuerdo con 3 confesiones religiosas. Tienen los acuerdos con la sede de Roma con respecto a la católica, cristiana católica romana, y tiene acuerdos con las confesiones islámicas y con las, digamos, israelitas. Entonces, claro, el hecho para mí, como ciudadano, y yo soy, digamos, porque se me ha transmitido así, y yo lo respeto y lo tengo y lo sigo a mi manera, porque no creo en la jerarquización de nada, pues creo que hay un universo y hay un Dios. Yo creo en el cristiano, a mí me han criado en eso y lo respeto a todas las religiones. Para mí un Dios es igual uno que otro, llames como le llames. Yo creo que al final va a ser uno solo, el universo, en la mente de la persona, porque la religión es una cuestión de fe interna, no tiene que estar... Es decir, él ha dicho antes otra cosa importante. Primero, quiero terminar, las autoridades no tienen por qué estar al frente de ninguna comitiva de este tipo, ni ninguna celebración de este tipo en un estado confesional, y menos aún en un estado laico como es Francia. Y es curioso porque se da esa paradoja. ¿Por qué? Porque te dije antes, se nutren unos de otros, son vasos comunicantes que necesitan unos de otros para dominar a los pueblos, desde la más antigüedad tal. Y en cuanto al tema que hablamos de las cuestiones de las religiones, están tan presentes diariamente en nuestra vida que es imposible de deshacernos de ellas, porque se nos inculca desde pequeños y aunque no creamos, sigue transmitiéndose. Y vuelvo y repito, tiene una parte positiva que quizás por eso han aprendido a alargarse en la historia y transmitirse de familia en familia, ¿no? Pero antes de terminar, creo que es una cuestión. Las religiones tienen que suscribirse
al ánimo interno de la persona, a la esfera interna del individuo. Es decir, yo creo en algo, tú crees en algo, y eso es nuestro, propio de ti. Pero no transmitirse ni hacerse cuestión de culto, y menos aún, pagarse con dinero público ni una mezquita, ni una sinagoga, ni una catedral. Es decir, esto de crear edificaciones para perpetuar en la historia el problema que nos ha hecho, no olvidemos que antes hablábamos lo que está pasando con el Islam, pero eso lo han hecho los cristianos hasta el siglo XIX, prácticamente llegó la Santa Inquisición, quemaba y torturaba y degollaba y robaba o descuartizaba a las personas. No olvidemos que se ha pedido perdón, no olvidemos que los judíos también han hecho lo mismo. Y los islámicos no solo lo han hecho de lapidar, porque vuelvo a lo mismo, Jesucristo, no se olviden que aquella que dice que tire la primera piedra aquel que esté libre de pecado. O sea que esa historia oculta, por eso digo que han nacido esas tres religiones en la misma zona y tienen el mismo origen mental, y luego se han transmitido a otros países y se ha consolidado en el tiempo. Pero lo que es la cuestión religiosa tiene que estar circunscrita, y termino con eso, a la esfera interna de las personas. No tienen que estar haciéndose alarde fuera del entorno de su familia, del entorno de la casa. No tienen por qué existir ni iglesias, ni sinagogas, ni mezquitas, nada de eso. Eso es una cuestión que yo creo que es perpetuar el problema y trasladarlo a las nuevas generaciones, para que sigan cortando cuello o quemando. Sin embargo, por ejemplo, yendo un poco más a lo que tú decías del tema del becerro de oro, cuando Moisés bajó del monte Sinaí y se encontró que estaban allí adorando el becerro de oro, un buen amago hubiera dicho: mira, que lo estamos adorando, estamos subastándolo. para que no tener que romperlo, poder sacar algo, ¿no? Por ejemplo, tú comentabas antes sobre la intervención del Estado en religión. Este es un boletín del oficial del Estado del 24 de febrero de 2015, es decir, de este año. O sea, recién salido. Sí, o sea, no llega, está caliente todavía. O sea, no llega ni a un mes de vigencia. Entonces, esto es cursos para los niños en la escuela, el primer curso. Dice: contenido: creación como regalo de Dios, el hombre, obra maestra de la creación y la comunicación del hombre con Dios. Yo, por ejemplo, para mí, en todas las religiones, una de las cosas que a mí me parece de una soberbia tremenda es alguien que dice que habla en nombre de Dios. Es decir, sea un sacerdote o no lo sea. Es decir, yo hablo en nombre de Dios. Entonces, vamos a ver. La pregunta es: ¿cómo Dios te ha pasado a ti que tú hables en su nombre? Eso es un acto de soberbia tremenda. Es decir, nadie puede hablar en nombre de algo que no conoce. Es decir, atribuir, por ejemplo, a Dios que hay que defenderlo, que es un ser todopoderoso, omnisciente, que siempre ha estado ahí, siempre estará, que todo lo sabe, todo lo ve. ¿Qué sentido tiene que yo hable en su nombre? Él no necesita que yo hable en su nombre. O, por ejemplo, como es el caso de Mahoma, que estaba meditando en la montaña y de pronto el ángel Gabriel viene y le dice que recite el Corán. Y yo me lo tengo que creer. Es decir, dice, ¿qué es orar? Orar es ponerte en comunicación con Dios y hablar amorosamente con Él. Bien, si yo oro y rezo, estoy hablando con Dios. Pero si yo digo que Dios habló conmigo, a mí me mandan al psiquiatra sobre la marcha. Sobre la marcha. Si este está como una baifa, este hay que encerrarlo, porque Dios me habló a mí. Entonces la pregunta es: ¿por qué yo tengo que creer que un señor pueda hablar en nombre de Dios? Eso por una parte. Pero lo más interesante de esto es que hoy, en la actualidad, si bien es cierto que se trata de hablar de un Estado, digamos, aconfesional, ahora mismo, en el caso del Estado español, se atribuye que Dios acompaña al hombre en la historia. Dios habla a los hombres como amigos. ¿Y el Estado cómo lo sabe? ¿Cómo sabe que Dios habla con el hombre como amigo? Él no puede demostrar nada. Todas estas cosas son indemostrables, no se puede. De la misma manera que yo no puedo demostrar lo que no existe, ellos no me pueden demostrar que Dios existe, porque no tiene ninguna prueba. Eso es un intangible, no se puede saber nada. Entonces, ¿qué es lo que hace el cristianismo? ¿Qué vende el cristianismo? El cristianismo, de caso mismo, vende lo que se llama un intangible a futuro. Si te está vendiendo salvación en la otra vida. Es como si un intangible es un seguro de vida, por ejemplo. Tú te haces un seguro de vida, tú pagas esa póliza, pero tú no recibes nada, sino se dan tus deudos después. Eso es un intangible. Pero aquí, en este caso, el cristianismo te hace que tú pagues para una vida futura,
que no sabe si va a volver. Es decir, una iglesia es un lugar que unos clérigos que nunca han estado en el cielo predican sobre él a personas que nunca irán a él. Es decir, él me está prometiendo algo que él no puede demostrarme nada de eso. Entonces, sobre esa base están montadas todas las creencias. Entonces, sobre algo que no se puede demostrar. Nadie ha venido aquí para decir nada de lo contrario o a favor de lo que estamos hablando aquí. Nadie lo sabe, ni ningún clérigo, ningún papa, nadie sabe nada. ¿Qué es lo que pasa? Que todo el mundo se ha hecho, digamos, a través de los procesos históricos y sobre todo del miedo, porque hay que tener en cuenta de que la religión que a mí me enseñaron inicialmente, de cuando estaba en aquella escuelita, era un Dios iracundo que me castigaba si no cumplía determinados preceptos. Estaba siempre, y dice, Dios te castiga sin piedra y sin palo. Porque ese era el miedo con el que yo me crié. Entonces, si yo no miro el mundo con curiosidad, si no veo para tratar de analizar con un criterio lo que me están diciendo, termina uno en el tema de decir, adorando a una estatua de yeso. Es decir, ¿por qué? Porque, por ejemplo, dice, es que el monoteísmo, las tres religiones monoteístas, que es el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Pero, sin embargo, en el cristianismo hay tres dioses. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y después toda una serie de ayudantes de los dioses que son todos los santos, las vírgenes que cuelgan todo eso. Es decir, a ese ser todopoderoso le cuelgan debajo después un montón de ayudantes que están para hacer favores, para pedir prebendas, para conseguir resolver problemas. Es decir, si ahora mismo aquí nosotros estamos en esta mesa y decimos vamos a apagar la luz que ilumina aquí, y nos sentamos a rezar para que la luz se apague, si no me levanto a apretar el interruptor, la luz no se va a apagar, por mucho que yo rece y por mucha fe que yo tenga. Entonces, perdona, salvo que un elco desconecte y no te enteres. pero pues, entonces le podía atribuir a la oración, por ejemplo, pero no se va a apagar la luz si no me levanto y le doy el interruptor. Entonces, en esa base se monta todo, es decir, unas creencias que no se pueden demostrar, unas creencias absurdas que al final nos lleva a una situación que hoy estamos sufriendo todavía. Es decir, sabemos que esos actos, el caso del Islam y el caso de la mezquita que van a poner aquí, los moderados ellos no van a hacer nada, pero resulta que el Islam tiene la parte moderada y la parte no moderada en el mismo texto. En la Biblia está la parte de amor al hombre y la parte del Dios iracundo que castiga. O sea, esas personas... Doble vara de esas personas que utilizan la religión como instrumento y entonces se amparan en ella sin razón. O sea, porque por lo que está escrito muchas veces no lo... Hombre, por ejemplo, si bien es cierto que digamos, el tema de la blasfemia que ha pasado en el caso de París y todo eso, sobre esa situación, es decir, en el Islam no aparece nada en contra de la blasfemia, pero sin embargo en la Biblia sí. Recomiendo el Levítico 27:16, que puedan ustedes mirar en el Levítico, y sobre todo lo que se respecta a los animales, el uso de los animales como sacrificio, matar el becerro en el altar y ofrecérselo a Dios, quemándolo, porque eso a Dios le gusta el olor de carne asada. Es decir, que por ejemplo, ese tema en la Biblia ni en el Corán dice ni una sola palabra en favor de los animales. Se supone que los animales también son criaturas de Dios y que merecen el respeto. Que por ejemplo un animal, una vaca, una cabra tiene dos ojos como yo, sufre como yo, siente como yo, tiene el mismo sistema nervioso que tengo yo, pero sin embargo ni siquiera se hace una mención a los animales. Entonces, Juan, el documental ese que podrías recomendar a nuestros televidentes, ¿cómo se llama, de la carne ese? Lo recomiendo, un trabajo de la FAO que se llama La larga sombra del ganado, sobre el daño que está, por ejemplo, cuando hablamos de ecología, ¿no? La gente habla de respetar el medio ambiente, de no tirar las cosas a la basura porque estamos contaminando el ambiente. Sin embargo, por ejemplo, casi el 60% de toda la contaminación atmosférica, en el caso del CO2 y todo eso, procede a través de los animales. Es decir, si bajáramos solamente el 50% del consumo de carne, bajaría, digamos, el nivel de CO2 en la capa de ozono, porque el segundo contaminante después del transporte de la contaminación ambiental es la carne.
Es decir, porque no solo los procesos que se producen en su momento de la cría, de la deforestación, por el caso de la selva amazónica, se está deforestando para conseguir hacer hamburguesas, no solo el hecho de la producción propia, donde está el verdadero problema de la alimentación del animal a través de, porque si imaginamos que toda esa cantidad de alimento animal se vaya hacia la parte humana, lo cual se ahorraba muchísimo petróleo, porque ten en cuenta que por cada kilo de carne que comemos estamos consumiendo 8 litros de petróleo. Entonces, nadie habla de eso, porque nadie quiere enfrentarlo, porque el hecho mismo de la carne en sí es un contaminante que estamos hablando de casi el 40% de la contaminación ambiental se produce por la carne. En el informe de la FAO, que se llama La larga sombra del ganado, es espeluznante leer aquello. Entonces, ¿por qué es la contaminación que produce los acuíferos? El tema de la contaminación por efecto de los productos químicos en el proceso, el tema de las hormonas se suministran a los animales. Es una cosa terrible leer eso, ¿no? Pero sin embargo, nadie lo afronta. Y seguimos comiendo carne y más carne y más carne, cuando antes, por ejemplo, en mi caso, nosotros comíamos carne una vez al mes, una vez a la semana, y no era habitual comer carne, no era habitual comer carne. Y hoy día la carne roja, con que te comas a la semana 50 gramos, diríamos, tiene la proteína y la vitamina B12. Sí, pero, o sea que... pero que, por ejemplo, yo no como carne, entonces hace muchos años que no como carne, pero eso es una opción personal. Sí, pero la puedes recoger de otro... Claro, yo a través de un libro que leí hace tiempo que se llama El mono degenerado, sobre cómo el ser humano trata a los animales, la bajeza moral del ser humano, que no solo lo utiliza acuchillando los mataderos para hacer filete, sino que encima hace espectáculos con ellos horrendos, matándolos en una plaza de toros, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que en las religiones no sienten ningún respeto por los animales, ningún respeto, ninguno. Es más, incluso en el Islam hay que matar al animal en dirección hacia la Meca, y después, para que si no se comen la carne, que no sea matada así, es decir, y sangrado, todo un proceso. Y después lees tú en la Biblia donde aparece que hay que, por ejemplo, en el caso del Levítico, donde dice, si tú tienes una señora, tiene una niña, es 15 días impura y tiene que ofrecer sacrificio matando no sé cuántos pichones. Y si es un niño, son 6 días impuros y tendrá menos pichones que matar. Es decir, siempre alguien va a pagar el pato. Siempre alguien va a pagar los sacrificios. Una religión que está siempre matando algo, sea animal o cosa. O sea, que quiere irse imponiendo. Claro, claro. Entonces, pero a lo largo de la historia, cuando te hablabas tú de que tienen servidores, las religiones que tenemos hoy, no debemos de olvidar que son herederas de las paganas, que llamaban paganas antiguas. Es decir, todas las grandes culturas, digamos, mesopotámicas, la egipcia, la griega, la romana, heredaron a su vez de otras. Y estas religiones que hablamos ahora, básicamente el Corán, es decir, la religión católica, la islámica y la judía, se basan en eso. Incluso la India, ¿no? Por muy antigua que sea, la de Rama, Buda y todo lo que tú quieras. No, Zoroastro el caso del Zaratustra. El problema de eso es que todo tiene, la lista de dioses es interminable. Es decir, pues alguien dice, yo soy ateo, pero claro, tú eres ateo ¿de qué Dios? ¿Del Dios de Alá? ¿De Jehová? ¿O del Dios de los cristianos? Porque yo te puedo ser ateo del Dios de Zeus. O de Buda. De Buda. Yo puedo ser ateo. Todos somos ateos, porque hay un Dios por ahí en el que no creemos. Muchísimos dioses. Por eso dicen estas tres religiones, ambas creo que dicen al mismo principio, si crees en el Dios de tus padres, no tendrás pecado, no tendrás mácula y te salvarás. No, o sea, eso lo dicen, pero después castigan unas a otras inversamente. Lo que me parece aberrante, a mí por lo menos, con todos los respetos, es que hoy día, en el pleno siglo XXI, haya cualquier zona de países europeos occidentales y en Canarias o en cualquier lado que potencien o permitan edificar cualquier tipo de edificio a culto. Los que están, pero permitir a edificios de tipo de culto es perpetuar el problema y trasladarlo a las generaciones siguientes. Porque las cosas pueden dar marcha atrás y irnos otra vez a la Edad Media, cuando vemos la cruz y la media luna. Como el caso del boletín oficial del Estado. Claro, eso es un disparate. Del Código Penal. Claro,
es aberrante. Eso del Código Penal es una cosa bastante desconocida. Sí, del 522, que me dejas aquí una copia, claro. Del 522, el artículo 522 en adelante. Entonces, yo creo que esto, el problema está que los que nos gobiernan no están por la labor o no tienen asesoramiento de querer o tener ganas de erradicar de una vez esto de un plumazo. ¿Por qué es un plumazo? Es decir, una firma de un... Yo creo que sí tienen conocimiento y saben bien lo que pasa es que se agarran... ¿Me permites un segundo? Sí. Yo tengo más cuestión. Yo creo que estamos rodeados de mediocridad. Lo digo textualmente. Sí, si no existiera de... mediocridad en todas las instituciones, no digo que no hayan, ojo, honrosas excepciones, pero confirma la regla la cantidad de personas que no tienen titulaciones, que no tienen estudios y que están dirigiendo instituciones públicas que son las empresas más importantes de un Estado. Cualquier empresa te exige a ti para trabajar que tengas un currículo sobre la mesa y que pases unas pruebas. Para ser simplemente un barrendero en un ayuntamiento o un jardinero te exigen tener un nivel de estudio, prepararte y ir y pasar una oposición. Lo más grave de todo esto es que quien va a firmar, aunque el tribunal de examen sean expertos, quien te va a firmar, una vez que los expertos dicen este es el candidato que hemos seleccionado, el que te va a firmar es un alcalde a lo mejor que no tiene ni la mitad de conocimientos que tiene aquel que está optando por la necesidad para ser jardinero en ese ayuntamiento. Esto es terrible, esto es otra cuestión, igual que habríamos de hablar, ya lo hemos dicho aquí en alguna ocasión, que España no puede seguir teniendo el despilfarro económico en mantener 8.117 municipios aproximadamente en todo el nivel español. Eso es un disparate, eso tienen que rectificarlo. Rectificar, desaparecer las diputaciones provinciales, reestructurar todo, lo hemos hablado en alguna ocasión, pero centrándonos en la religión, que es el tema que nos ocupa ahora mismo, es más de lo mismo. Todo está sucediendo porque estamos en manos de personas que son mediocres. ¿Tú te crees que tendríamos el fracaso escolar, tú que has sido maestro, en este país que se llama España y en Canarias, si los que fueran ministros de Educación y Cultura, básicamente, o consejeros de Educación, estuvieran puestos en lo que tienen que estar, supieran y estuvieran en contacto con directores de colegios y con profesores que están al pie del cañón en los colegios, en los bachilleres? No, seguramente que no, pero no es así. Por eso, cuando vemos lo que está ocurriendo y nos fijamos en nuestro entorno, vemos qué se premia en Finlandia, qué cuidado se tiene con la educación en Finlandia, porque en Finlandia lo que se tiene es un cuidado exquisito y se premia a los profesores y se cuida mucho la educación más que otras cosas, porque lo que quieren es una proyección de futuro de un país desarrollado, y un país desarrollado lo da la educación. Pero cuando en un boletín oficial salen cuestiones de religión, o se da dinero para hacer una mezquita como en Canarias, que me parece una aberrante y lamentable situación. No, y sobre todo financiada por los gobiernos extranjeros. Claro, en el caso de Arabia Saudita, eso es todavía peor. Eso es más grave. Eso sí es un grado de estupidez mayúscula. Mayúscula, claro, porque sabiendo cuáles son los resultados. Más sabiendo la zona geográfica en la que estamos nosotros. Claro, nosotros estamos extremadamente frágiles aquí. Esto es una fragilidad total. Esto es un peligro. Es decir, claro, por ejemplo. Latente, además. Dice aquí, por ejemplo, porque diga el nivel de hipocresía en que se maneja. Creo que fue Benito XVI que dijo que la Biblia no se puede leer literalmente porque es peligroso. Y no se puede interpretar. Y además también te prohíbe interpretarla. Interpretarla literalmente porque es peligroso. Porque es peligroso. El Corán debe ser leído en su contexto. No podemos leer el Corán de forma literal, desde nuestra perspectiva europea del siglo XXI, sino debemos pensar cuál era la política y cultural del momento en que fue redactada. Es decir, si la política cultural del momento estaba Dios interviniendo de eso, aquí hay una contradicción. Es decir, ¿cómo Dios iba a intervenir en un tema de la política cultural del momento que se redactaba la Biblia o se redactaba el Corán? O los libros de la Torah. Exactamente, que la historia de... Tú, por ejemplo, el historiador más aproximado de la época en que la vida de Jesucristo fue Flavio Josefo, ¿no? Que era un judío romanizado, un hombre con una gran cultura, que escribió el libro que pueden... como una librería se llama Antigüedades Judías, donde hace todo un relato de la historia del pueblo de Israel. Y prácticamente a Jesucristo ni lo menciona, sino simplemente dice que fue una falsificación posterior para tratar de justificar también el hecho que Jesucristo existió, para demostrar, porque partimos de la base que sí existió, pero que hay una diferencia entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. El Cristo de la fe es una invención, porque el cristianismo inventado por Pablo de Tarso, que fue los escritos más antiguos son la carta a los romanos, por ahí
va el tema. Entonces, el problema de eso es que en este momento, si interpretamos el Corán literalmente, imagínate que, por ejemplo, que yo llego, soy un joven que estoy con un ordenador, me viene el Corán y me dicen toda la maravilla que es, y si hago esto y aquello puedo ir al paraíso. Bien, si eso lo interpreta de forma literal es un peligro. Sí, bueno, eso era un poco como la Biblia, ¿no? Cristiana, en donde hay una, diríamos, secta protestante en donde no ponen nota a pie de página, y la católica, por ejemplo, en este caso, pone esas notas a pie de página que también son interpretativas. Claro, pero la pregunta es, si es palabra de Dios, ¿cómo se puede interpretar? Es decir, ¿cómo yo puedo enmendarle la plana a quien escribió esos textos que se dicen que es de inspiración divina? Es decir, un bicho como yo, terrestre, que me va a morir, no tiene capacidad de poder entender a Dios, es decir, saber qué es lo que quería decir e interpretarlo a mi manera. Sin embargo, se hacen interpretaciones en función de determinados intereses. Por ejemplo, los curas en las iglesias te leen la Biblia en función de sus intereses específicos sí, que te le dan. Y cosas y detalles y explicaciones del Evangelio que no siempre se han predicado, podríamos decir, se han interpretado, sino que a través de los tiempos y adaptándose a los tiempos han ido dando, por ejemplo, y exponiéndolo. Si vemos a la base principal, que es el caso del Génesis, por ejemplo, el Génesis te dice que, por ejemplo, que Adán tuvieron los hijos, después Caín mató a Abel, y después de Abel, Caín tuvieron los hijos, que a su vez uno de ellos era herrero que forjaba el bronce y el hierro. Vamos a ver, ¿cómo se puede decir que un herrero que forjaba el bronce y el hierro en una época que esos metales no existían? Bueno, no habían herreros de esa época. Porque la mujer salió de la costilla de Adán. Cosas por el estilo. O por ejemplo, como decía, por eso Galileo dice la tierra se mueve, y cuando le iban a condenar dice, bueno, pero y sin embargo se mueve, ¿no? Sí, es un poco el encontrarse en la verdad, el ser, lo que poníamos al principio, exclusividad. Claro. O sea, era el sentirse en el centro, y si hay alguien que decía que la Tierra no era el centro, sino que daba vuelta alrededor del Sol, Galileo, entonces, claro, ahí es en donde rompe, diríamos, los esquemas. Que eso es anterior a eso todavía, ese conocimiento era anterior. Lo que pasa es que después la Biblia hizo su interpretación. Por ejemplo, una cosa interesante para mí, en todos los escritos bíblicos, sea la Biblia o sea el Corán o todo lo demás, Dios no se molestó en explicarle a los seres humanos la geografía, para decirles que el mundo era redondo, que había más espacio que el que veían. Era una cosa, aquí había un pueblo elegido por Dios, el resto no. Es decir, bueno, que ¿por qué elige Dios a un pueblo, a unos sí, a otros no, y les ayuda militarmente para que ganes las batallas que tiene que ganar a todos los enemigos? Hay un montón de cosas curiosas en todas las religiones. Vamos a ir terminando, ¿sí? Sí, si Dios está en todos los objetos, desde la piedra más insignificante o un trozo de madera, y son todos los seres creados a imagen y semejanza de Dios, luego no tendría que haber diferencia entre ningún ser humano que habite la tierra, por supuestísimo. O sea, y sin embargo, cada uno pone su sello e impone a los demás, o quiere imponer a los demás, que es lo más grave, los fanatismos. No olvidemos que en Irlanda mismo todavía se sigue la marcha esa famosa de Orán, de los que vencieron, que no sé por qué se permite, y se separa por una malla para que no se maten, en pleno siglo, no solo XX, sino siglo XXI, entre los cristianos y los protestantes. O sea, que esto es curioso. Estamos perpetuando un poco vivir en el pasado y agarrándose por la mediocridad de los que nos gobiernan en todo el mundo. No hablamos solo de España, en España mucho más y en Canarias mucho más todavía si tú quieres, pero por eso de decir, no, mira, las confesiones religiosas se respetan, pero son de cuestión interna, de fe interna. Estrictamente personal. Estrictamente del ámbito de la persona, y de ahí no puede salir. Es un poco lo que quería... ni mucho menos, y esto hay que acabar con las creaciones de edificaciones dedicadas. Tú mira al cielo, si todo está creado por el ser divino único,
mira al cielo, reza desde tu mente y el Dios está en todas partes. Y no tiene por qué estar en una iglesia, ni en una sinagoga, repito, ni en un templo de una mezquita, vamos, en absoluto, ni en ningún sitio. Sin Está en embargo, todos se los lados. invierte los dinero para restaurar iglesias y para restaurar todo tipo de elementos religiosos. Perpetuar el sistema, ¿no? el sistema. Es decir, hay unos apuntes aquí que te lo Y dejo. continuar los errores, además. Porque lo grave es por continuar los ejemplo, errores. que es el tema que hablábamos antes del Islam político, ¿no? Entonces, ahí hay una especie de manifiesto comunista que ha servido para mantener el actual proceso de dominación mental, lo que se llama la justicia social de Islam, que es un poco el libro, la base, aunque sea, mantiene el tema del radicalismo islámico. En ese libro que escribió Sayyid Qutb, que fue ejecutado el 28 de agosto de 1996 en el cuartel general de la policía del Cairo, junto con otros miembros de los hermanos musulmanes. Es decir, ese escribió el librito ese que se llama Justicia Social en el Islam, que no tardó en tener partidarios que hoy son los que están ejecutando esa visión de esa especie de manifiesto comunista, como el caso de Marx, que cuando lo escribió por allá por el año 1800 y algo, al final de la década, donde creó el manifiesto comunista. El manifiesto comunista, si no hubiera sido conocido, después el Capital, prácticamente la gente no recuerda el Capital, sino sí el manifiesto comunista. Es decir, los pequeños libros son los que hacen que cambie la humanidad. Y no solo eso, sino que todos los profetas, pasando por Jesucristo, Mahoma, todos ellos, siempre se hace una revolución hacia el pasado. Ellos van a buscar la solución siempre en el pasado. Nunca y a través del miedo. Y a través del miedo, evidentemente. Del miedo. Porque se perpetúa el poder gracias al miedo que viene antes del espíritu, no solamente la fuerza física, se conjugan los dos. Por eso hablé antes, al inicio, de las tribus más ancestrales, que siempre el más listo, el más espabilado, se rodeaba de los fuertes, de un grupito de ellos que vivían mejor que el resto de sus congéneres, para que les dominaran a través del palo. Era su guardia personal o ejército hoy. Y después además los brujos, los chamanes, que a través del miedo, del espíritu, a la otra vida, si no hacían lo que le decía las normas dictadas por ese todopoderoso jefe. Y así se ha ido perpetuando a lo largo de la historia hasta nuestros días. Y esto es terrible, que hoy en día todavía estemos hablando de que hay con dinero, sea del exterior o sea del interior, se permitan crear ningún templo dedicado a nadie. Es decir, yo no estoy en contra de ninguna religión, precisamente porque no estoy en contra de ninguna, no permito que estén en contra de la raza humana. Y por lo tanto, esto es volver otra vez a sembrar para que tengamos un problema. La mejor catedral es debajo de un árbol. El árbol es la catedral de la naturaleza y ahí está todo. Pues hemos terminado. Sin embargo, quería hacer un matiz, o sea, que el que ustedes han dicho es, diríamos, personal, que muchas veces queremos que sea la familia. No, esta familia es católica, esta es musulmana. No, la familia no, la persona y sus creencias, ¿no? En este sentido. No por aquello de que divides y vencerás. Se me permite una cosa. Quiero decir, terminamos, ¿sí? Es decir, no hay niños católicos, ni niños musulmanes, ni niños budistas. Hay padres católicos, padres musulmanes y padres budistas. Los niños no son católicos ni musulmanes. Y a través del conocimiento y de la Claro, porque son los que le inculcan el proceso posterior. Bien, pues muchas gracias y a todos ustedes, gracias por su atención y hasta la semana próxima. Olvidemos los rencores que nos puedan separar. Somos 7 corazones con un solo palpitar, 7 viejas esperanzas que se extinguen.